público presente que de conformidad a lo dispuesto por la fracción 21 del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo guarden el orden debido y nos permitan iniciar con el desarrollo de la sesión. Diputadas y diputados, muy buenos días. Se abre la sesión. En este momento se da inicio al sistema electrónico de asistencia. Mientras tanto, procederemos con el desahogo de los trabajos de la quinta sesión ordinaria del primer periodo ordinario dentro del segundo año de ejercicio constitucional. A continuación, me voy a permitir a poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Número 1, lista de presentes. Número 2, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 14 de septiembre del año en curso. Número 3, correspondencia, inciso A, recibida, la cual se encuentra en el anexo 1 de la página 4. Número 4, turnos de las iniciativas y demás documentos, anexo 2 de la página 6. Número 5, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen que presenta la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, que se encuentra en el anexo 3 de la página número 8. Número 6, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo de número 1, diputada María Antonieta Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y asuntos generales, el diputado Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con un posicionamiento. Antes de continuar con el desahogo de la sesión y con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, nos informe el resultado del registro del sistema electrónico de asistencia. Sí, se lo pasamos a la primera secretaria, a la diputada Rocío González, por favor, verifique la existencia del quórum. Diputada, informo que existen 22 diputados presentes de los 33 que integran este Congreso. Gracias, diputada secretaria. Solicito a la diputada, por lo tanto, se declara la existencia del quórum para la sección del día 19 de septiembre del año 2017, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Diputadas y diputados, con el propósito de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones se deberán emitirse mediante el sistema de voto electrónico incorporado en cada una de sus curules. De lo contrario, su voto no quedará registrado. Solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, tome la votación respecto al contenido del orden del día e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Sí, ya inicié, así inicié, sí. Bueno, con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del orden del día leído por la diputada presidenta, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente a efecto que el mismo quede registrado de forma electrónica. Se abre el sistema electrónico de votación. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. No hay sistema, sí, en la curul de la diputada ya está confirmado. Gracias. Sí. Se cierra el sistema electrónico de votación.
¿Quiénes no pudieron votar de manera electrónica? ¿El sentido de su voto, diputada? Informa la presidencia que se han manifestado 30 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Diputada presidenta, 31 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Mi voto es a favor, no se registró en el sistema electrónico. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 14 de septiembre del presente año, la cual con toda oportunidad fue distribuida por las señoras y señores legisladores, y en caso de no haber objeción se proceda a la votación. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores, en primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 14 de septiembre del año en curso, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, favor de manifestarlo. Informo a la presidencia que ninguno de los legisladores y las legisladoras han manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta, presidenta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados, respecto del contenido del acta de la sesión celebrada el día 14 de septiembre del presente año, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 30 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de los 32 diputados presentes con respecto al contenido del acta en mención. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta correspondiente a la sesión del día 14 del presente mes y año. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, Carmen Rocío González Alonso, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando su mano. Informa la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito se sirva a otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Con gusto, diputada presidenta. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la voz al diputado Jesús Alberto Valenciano García para que en representación de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública presente al Pleno el dictamen que ha preparado y el cual se ha dado cuenta a esta presidencia. Buenos días. Con su permiso, diputada presidenta,
Honorable Congreso del Estado, la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 58, 64, fracciones primera y novena, inciso B, y 65, fracción segunda, todos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, así como por los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos por el Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, someto a consideración del Pleno el presente dictamen. De conformidad con el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura de la totalidad del presente dictamen y leer únicamente el resumen del documento, en el conocimiento que el contenido completo del dictamen se insertará en el diario de los debates de esta sesión. Adelante, diputado. Gracias, diputada presidenta. Con fecha del 30 de mayo del año en curso, el gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, licenciado Javier Corral Jurado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción novena, apartado B, 68, fracción segunda, 93, fracción sexta y 165 ter de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y 22 y 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, presentó ante la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado de Chihuahua iniciativa con carácter de decreto con el propósito de que se autorice al Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Chihuahua por conducto de la Secretaría de Hacienda para que celebre los actos que se requieran para formalizar el refinanciamiento o la reestructuración de la deuda pública directa a su cargo. La presidencia, número 2, la presidencia del H. Congreso del Estado, con fecha 6 de junio del año en curso y en uso de sus facultades que le confiere el artículo 75, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien tornar a esta Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública la iniciativa de mérito a efecto de proceder al estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Número 3, en cuanto a las facultades que otorga la Constitución Política del Estado de Chihuahua al ciudadano gobernador del Estado, se puntualiza que es de su competencia dar inicio al presente decreto en uso del derecho que le concede el artículo 68 en su fracción segunda del citado ordenamiento local. En ese sustento, el iniciador al solicitar a este honorable cuerpo colegiado autorización para que por conducto de la Secretaría de Hacienda se celebren los actos que se requieran para formalizar el refinanciamiento o la reestructuración de la deuda pública directa a su cargo por un importe de 20.404.862.445 pesos con 10 centavos. Se basa principalmente en lo dispuesto por los numerales 22 y 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades y los municipios. Número 4, así pues, la deuda pública directa a cargo del iniciador y por la cual se motiva el presente asunto corresponde a 10 créditos comerciales a largo plazo y contratados con 7 distintas instituciones financieras que en su conjunto integran el importe de 20.404.862.445 pesos con 10 centavos, por lo que esta Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, en lo conducente y para efecto de las operaciones que resulten en el proceso de mejorar las condiciones contractuales, considerará como único escenario y financiero como tope máximo a los créditos previamente contratados, a sus acreedores y el importe acumulado que refleje el saldo insoluto de los créditos sujetos al proceso de reestructuración o refinanciamiento al momento de su formalización y con la particularidad que cada uno conlleve. Número 5, para la Ley de Disciplina Financiera de las entidades y los municipios se entenderá como refinanciamiento a la contratación de uno o varios financiamientos cuyos recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más financiamientos previamente contratados. En cuanto a la reestructuración, como la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas en un financiamiento. En ese entendido, la iniciativa sostiene y pretende realizar acciones para mejorar las condiciones de los financiamientos actuales suscritas con diferentes instituciones financieras. Por ello, se aprecia que no es necesaria autorización de la legislatura local. Sin embargo, el iniciador plantea llevar a cabo dichas acciones mediante el mecanismo financiero de un crédito sindicado. Así que al considerar la institución
Así que al considerar la sindicación como un proceso en el cual el crédito se subasta y suscribe entre varias instituciones financieras que en su conjunto y mediante los términos establecidos por el propio iniciador se deberán obtener siempre las mejores condiciones de mercado, es decir, mejorar las condiciones contractuales de los financiamientos originales. Esta comisión de dictamen legislativo identifica el crédito sindicado como un mecanismo acorde a las figuras de refinanciamiento y de reestructuración. Número 6. En cuanto a la capacidad de pago del iniciador, esta prevalece, puesto que en origen la iniciativa pretende mejorar las condiciones contractuales de los financiamientos existentes y previamente contratados, y no el contratar créditos adicionales. Asimismo, se mantiene la afectación como garantía y o fuente de pago de las obligaciones en su cargo de los ingresos presentes y futuros que le correspondan al Estado de Chihuahua. Respecto a las participaciones federales, específicamente del Fondo General de Participaciones, en relación a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, en razón de lo antes expuesto, esta Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública determina oportuno dar seguimiento a la iniciativa presentada, por lo que se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero, con fundamento en lo dispuestos por los artículos 64, fracción novena, inciso B, y 165 ter de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y municipios, se autoriza al Estado a través del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda a que celebre los actos que se requieran para formalizar la reestructura y o el refinanciamiento de la deuda pública directa a su cargo, derivada de las obligaciones de largo plazo contraídas con anterioridad al 31 de diciembre del 2016, por conducto del Ejecutivo del Estado o por una entidad de la Administración Pública paraestatal o fideicomiso público de esta instancia de gobierno, en los que hayan afectado o aportado derechos o ingresos como garantía, fuente de pago o ambas, cuyo destino es y fue la realización de inversiones públicas productivas, de conformidad con lo establecido en los artículos 117 de la Ley de la Constitución Federal, 175 ter de la Constitución Local y 22 de la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y los municipios. Los gobiernos de los estados están facultados para realizar el refinanciamiento o reestructura de sus obligaciones o financiamientos, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de los mismos, así como las reservas que deban constituirse en relación a dichas operaciones, toda vez que tienen por propósito directo o indirecto el saneamiento financiero. Derivado de lo anterior, la reestructura consistirá en la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas de uno o más financiamientos, y el refinanciamiento consistirá en la contratación de uno o varios financiamientos a través del crédito público por parte del Estado a través del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda, cuyos recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más financiamientos previamente contratados con el objeto directo o indirecto de mejorar las condiciones establecidas en dichos financiamientos originalmente pactadas respecto de uno o más financiamientos previamente celebrados por el Estado, las dependencias de la Administración Pública Paraestatal del Estado y los fideicomisos por estos en los cuales se hayan afectado o aportado derechos o ingresos como garantía, fuente de pago o ambas, sustituyendo o novando las obligaciones de dichos financiamientos originales por uno o varios financiamientos de nueva creación, con el mismo o con diferentes acreedor o acreedores. En este sentido, la reestructura y o refinanciamiento comprenderá la celebración de cualesquier actos jurídicos que generen deuda pública a cargo del Estado y que sean celebrados de manera enunciativa, mas no limitativa, con instituciones financieras de nacionalidad mexicana, el gran público inversionista, cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana con las que haya contratado pasivo para la adquisición de bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios cuyo pago fue pactado a plazos. Para la realización de las operaciones de reestructura y o refinanciamiento a que se hace referencia en el presente decreto, se autoriza al Estado a través del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda que gestione y contrate conforme al procedimiento que se establece en el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y los municipios, con cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana, incluyendo sin limitar a las instituciones de crédito que operen en territorio nacional o cualquier institución integrante del sistema financiero mexicano.
Siempre, en cualquier caso, ofrezca las mejores condiciones de mercado, las operaciones siguientes: uno o varios financiamientos a través del crédito público en su modalidad de crédito simple hasta por un monto de 20,404,872,445 pesos con 10 centavos para refinanciar la deuda directa a su cargo derivada de créditos contratados con diversas instituciones de crédito y que en su oportunidad se destinaron a inversiones públicas productivas. Las operaciones que se requieran para reestructurar los pasivos bancarios vigentes a su cargo hasta por el importe que refleje el saldo insoluto de los créditos que serán reestructurados al momento en que surtan efecto los convenios que al efecto se formalicen. Las modificaciones que podrán realizarse consistirán en mejorar la tasa de interés, disminución o eliminación de comisiones, liberación de participaciones, disminución del fondo de reserva, modificación en el plazo promedio ponderado y el perfil de las amortizaciones. Los créditos que podrán refinanciarse o reestructurarse son los siguientes: BBVA de 2.350 millones de pesos contratado en marzo del 2009, Banco BBVA de 2.130 millones de pesos contratado en mayo del 2010, Inbursa por 1.160 millones de pesos contratado en diciembre del 2011, Inbursa por 5.000 millones de pesos contratado en diciembre del 2012, BBVA contratado en noviembre del 2013, Interacciones contratado en noviembre del 2013, BBVA por 1.380 millones, Interacciones por 4.500 millones contratado en noviembre del 2013, Multiva de 3.000 millones de pesos contratado en noviembre del 2013, Banorte por 1.995 millones contratado en noviembre del 2014, Santander por 1.000 millones contratado en noviembre del 2014, Banorte por 1.320 millones contratado en diciembre del 2015. Para efectos de este artículo se autoriza adicionalmente al Estado a través del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda para celebrar cualquier acto jurídico para la constitución de fondos de reserva para el pago de principal e intereses en los términos previstos en el artículo 9 del presente decreto. Cubrir los gastos y costos relacionados con él o los financiamientos del Estado y formaliza, incluyendo en su caso instrumentos derivados y o garantías de pago conforme a lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, los cuales no deberán rebasar el 2.5% del monto contratado en cada financiamiento autorizado. En caso de que no se incluyan los instrumentos derivados y garantías de pago, los gastos y costos relacionados a la contratación del financiamiento y obligaciones no deberán rebasar el 1.5% del monto contratado de cada financiamiento autorizado, previsto por el artículo 27 del reglamento del Registro Único de Financiamientos y Obligaciones de entidades federativas y municipios. Es importante mencionar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, a través de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la misma Secretaría de Hacienda, está al tanto del contenido completo de este dictamen y ha estado asesorando a la Secretaría de Hacienda local que dirige Arturo Fuentes Vélez para que pueda cumplir dicha reestructura de la deuda con toda la normativa establecida a nivel federal, en el sentido de que pueda contar con el aval de la misma UCEF y que al momento de registrarse la deuda ante la Secretaría de Hacienda cuente con todos los términos y normatividad establecida. Por esta parte agradecemos al Gobierno Federal por conducto de la UCEF que nos ha estado asesorando en este tema, tanto a la Comisión de Programación y Presupuesto como a la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado. Algunas de las modificaciones que se hicieron a raíz de las pláticas que hemos tenido con algunos de los compañeros diputados y algunas derivadas de los compañeros diputados en la última reunión que tuvimos con el secretario de Hacienda ante el Consejo Coordinador Empresarial, están incluidas en el dictamen, en este decreto. Les mencionaré cuáles son. Para los efectos del presente decreto, se entenderá que la mejora de las condiciones contractuales establecidas originalmente en uno o más financiamientos por el Estado considera una mejora en la sobretasa de interés
incluyendo los costos asociados, y que no se incrementa el saldo de los 20.462.445 pesos con 10 centavos, ni se amplía el plazo promedio ponderado de los financiamientos. Los ahorros y economías que resulten por concepto de un costo financiero de deuda pública menor al presupuestado deberán destinarse en primer lugar a corregir el déficit en los sectores educativo y de salud, a inversiones públicas productivas y, en su caso, a realizar amortizaciones anticipadas de pago de capital que permitan disminuir el saldo de la deuda. La Secretaría de Hacienda informará a la ciudadanía en general de manera trimestral el destino de los ahorros y las economías que resulten del mismo. Artículos transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 19 días del mes de septiembre del año 2017. Así lo aprobó la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública en reunión de fecha 18 de septiembre de 2017. Firman los integrantes de la comisión: diputado Jorge Carlos Soto Prieto, diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano y el de la voz, diputado Jesús Valenciano. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Vamos a iniciar con el debate. Por favor, Homero. Quienes quieran participar van levantando la mano y nos dicen si es a favor o en contra para poderlos ir intercalando. A ver, la diputada Isela Torres, del PRI, en contra. Gracias. El diputado René Frías, ¿es a favor o en contra? Diputada Leticia Ortega, ¿a favor quién más? El diputado Jesús Villarreal, perdón. ¿A favor? Espérenme. ¿En contra quién más? Espérenme, en contra para… Diputado, ¿cómo va? ¿Cuántos son los que tenemos todos? ¿Son tres? La ley nos marca que son 3 y 3. El artículo 118, tratándose de asuntos distintos a los contemplados de la sesión anterior, se observará el procedimiento, así lo previste en las siguientes particularidades. Intervendrá un máximo de 3 oradores a favor o en contra del documento puesto a consideración de la Asamblea, y dichas intervenciones tendrán una duración de 10 minutos cada una. Entonces ya tenemos 2 a favor y 2 en contra. Alejandro Gloria. ¿Alguien más en contra? Son todos, no alcanzan porque son únicamente 3 y 3 participaciones. Tiene el uso de la voz la diputada Isela Torres del PRI. Sí. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Les quiero comentar que el dictamen que nos han enviado como en 3 ocasiones y que nos enviaron el día de ayer, al que aquí leyó el compañero Valenciano, es otro, tiene modificaciones nuevamente y nos hacen cambios otra vez de lo que aquí se propone. Y antes de iniciar, quiero nada más hacer algunos señalamientos rápidos para iniciar con el documento. Se está trabajando en base a los estudios anteriores del mes de mayo de 2017, porque hay una malintencionada opacidad para que no podamos discutir a fondo. Banxico aumenta la tasa el día 21 de junio del 2017,
por lo cual es imposible que mantenga las mismas condiciones que en el mes de mayo. Recientemente también nos informa el Gobierno del Estado que la calificación que tiene el Gobierno del Estado ya no es A, es B. Entonces, las calificaciones también tienen mucho que ver en las tasas de interés con las que pueden contratar los entes, entre otras cuestiones que ahorita mencionaremos. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional da su voto razonado. Honorables diputadas y diputados de la 65ª Legislatura del Estado de Chihuahua, tras la lectura del dictamen, la fracción parlamentaria del PRI fija su postura en contra de este bajo los siguientes argumentos. Tenemos que hacer un análisis específico y conciso sobre los puntos a tratar. En primer término, se establece que las obligaciones que deriven de las operaciones de reestructura o financiamiento y garantías financieras, garantías de pago oportuno u otros mecanismos de respaldo o soporte crediticio autorizado en el presente decreto, serán constituidas de deuda pública, en consecuencia deberán inscribirse en el Registro Central de Deuda Pública Estatal de Chihuahua, que lleva la Secretaría de Hacienda de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus municipios. En el registro del Congreso del Estado, a cargo de la Auditoría Superior del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del mismo ordenamiento jurídico. En el artículo 25 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que llevan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mientras el dictamen no incluya los elementos especificados en dichos artículos, no se podrá registrar el refinanciamiento ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo tanto, tampoco se podrá disponer de ningún monto. Todo esto, a pesar de que se haya aprobado el decreto y se haya realizado el proceso competitivo, sin esta característica tendrán que empezar de nuevo su proceso legislativo. Aunado al anterior, por eso es deuda, porque se tiene que inscribir para aquellos que insisten en negar que esto es deuda. Aunado a lo anterior, recordemos que en el arranque de su gobierno se le autorizó al gobernador Corral una bursatilización por 1,800 millones de pesos para solventar los gastos del último trimestre. Luego se le avaló otra por 4,000 millones de pesos en el paquete económico 2017 para seguir haciendo frente a la supuesta crisis económica del Estado. Afirma que no aplica un nuevo endeudamiento, que incluso está avalado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al representar un ahorro para la entidad en términos reales. Hay que analizar los argumentos del Ejecutivo y la Secretaría de Hacienda, constatados en el documento de la iniciativa. En primer lugar, afirma haber hecho del conocimiento de esta soberanía el supuesto dispendio comprendido en el periodo de los últimos 5 años, circunstancia de la cual no basta hacer del conocimiento del supuesto desorden en las finanzas públicas del Estado, sino todo lo contrario a lo que se comprometió. Debe de establecer políticas públicas de gobierno y programáticas para alcanzar el fin común, circunstancia que en la particular no acontece y mucho menos se agota. El Ejecutivo también indicó en la iniciativa que sería uno de sus ejes rectores para la reestructuración de las finanzas públicas. Por lo tanto, sobre el anterior documento y el presente, determinamos que son imprecisos e inoperantes. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua solicita que la deuda a largo plazo se reestructure mediante un crédito sindicado o diversos financiamientos, es decir, lo que pretende el Ejecutivo Estatal de manera ligera es endeudar al Estado de Chihuahua. Incluso deviene contradictoria incongruentemente su postura
ya que dichos créditos indicados o financiamientos diversos que ahora se proponen estarán sujetos al mercado de valores por conducto del financiamiento bancario. El propio Ejecutivo en la iniciativa manifiesta que uno de los enemigos de la deuda del Estado son precisamente las tasas de interés que establece el Banco de México. Por tanto, pretende sujetar dichos créditos indicados al financiamiento bancario. Son las propias tasas de interés que maneja el Banco Central. Es de todo sabido que las tasas de interés nunca han ido a la baja, sino todo lo contrario, ya que no se sujetan a créditos nacionales, sino a la fluctuación de los mercados internacionales. Por lo tanto, traerá como resultado un incremento en las tasas de interés y un incremento en los intereses que se genere con nuestra reestructura que pretende de manera irresponsable el gobernador. Ahora bien, el Ejecutivo constata en el decreto que pretende, sin fundamento alguno, que este honorable Congreso del Estado le autorice a realizar cualquier tipo de acto jurídico para reestructurar la deuda pública e incluso modificar las condiciones pactadas de uno o más financiamientos. Circunstancia calculada en la sutil ligereza y carente de un estudio propio en la materia que caracteriza al actual gobernador del Estado. Ni siquiera plantea con datos estadísticos, con programas sociales, públicos y programáticos los beneficios que debe acarrear el Estado de Chihuahua, lo que causa incertidumbre para esta fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, el otorgamiento de la libertad a realizar cualquier acto jurídico, sin el más mínimo cálculo financiero, hacendario y administrativo. En el artículo 4 del decreto se establece que la reestructura de la deuda no podrá exceder de 20 años, situación alarmante, ya que si la comparamos con los 19.7 meses ponderados de la deuda pública contraída actualmente, no se verá una mejoría alguna dentro del mismo, lo que en una sana lógica es que el Ejecutivo Estatal pretende que se le autorice a prolongar la deuda por más tiempo, con tasas de interés sujetas al mercado bursátil nacional e internacional, trayendo como consecuencia incertidumbre en cualquier inversionista que pretenda aterrizar en el Estado. Pero peor aún, y como se ha mencionado con antelación, en ninguna parte de su iniciativa establece un plan debidamente estructurado y calculado que se indique de qué manera cubrirá los riesgos económicos por las variaciones en las tasas de interés. Tampoco menciona los plazos y perfiles de las amortizaciones y también pretende a su vez que esta soberanía le autorice la disposición en la toma de decisiones de manera discrecional para enfrentar los riesgos antes mencionados sin la autorización previa de este honorable Congreso Estatal. Circunstancia que viola la Constitución Política del Estado de Chihuahua. Por otro lado, pretende que dicho mandato sea de manera irrevocable, circunstancia completamente infundada que raya en la ilegalidad por contravenir los principios constitucionales. Los decretos no son firmes e irrevocables en sus propias determinaciones, circunstancias que también olvidó el autor de la iniciativa, ya que por ello existe el equilibrio de los poderes de la Unión. Tal y como se ha venido planteando hasta la saciedad en este documento, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional considera que la iniciativa propuesta es imprecisa, ya que en su propio artículo 6 establece la figura del fideicomiso. Sin embargo, y de nueva cuenta, se le olvida al Ejecutivo plantear de manera motivada, con razonamientos lógicos, fundados y motivados, la pertinencia de dicha figura jurídica, situación que en ninguna parte de su iniciativa se observa. Simplemente se circunscribe a transcribir una y otra vez el cuadro ilustrativo de la deuda vigente del Estado con diversas instituciones bancarias, lo que trae como consecuencia que su propuesta sea inoperante. Asimismo, en su artículo 14 establecía que para los efectos del presente decreto se entenderá
que la mejora de las condiciones contractuales establecidas originalmente en un o más financiamientos celebrados por el Estado considera una mejor tasa de interés, manejándose actualmente que será en la sobretasa de interés, lo que indica que la tasa de interés va a ser mayor a la que se trae actualmente y por consiguiente el costo financiero de la deuda pública se verá incrementada con esta reestructura que se pretende hacer. Diputada, ¿se puede concluir, por favor? Por lo tanto, se señala los ahorros y economías que resulten deben destinarse en primer lugar a corregir el déficit en los sectores educativo y de salud. Por lo tanto, no se indica qué integra este déficit y a cuánto asciende cada una de las partidas del mismo, por lo cual daría lugar a aplicarles en un momento dado el gasto corriente. Para esta fracción parlamentaria, el decreto carece del mínimo sentido de pertinencia que requiere el Estado de Chihuahua, al no establecer en el mismo los datos estadísticos, los programas sociales, públicos y de gobierno que se beneficiarán con los ahorros de la reestructura de la deuda pública que se pretende. Por lo anteriormente expuesto, sobre todo por la intención del gobernador de disfrazar el refinanciamiento en algo que a todas luces no es más que una deuda para el Estado, es que nos pronunciamos en contra de su aprobación, ya que el gobernador está incumpliendo con su compromiso de no contratar más deuda para el Estado de Chihuahua. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. En el uso de la voz, solicitamos al diputado René Frías, del Partido Nueva Alianza, quien viene a dar su posicionamiento a favor. Hasta por 10 minutos, diputado. Gracias, con su permiso, diputada presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, señoras y señores de los medios de comunicación, personalidades que hoy nos acompañan en este recinto parlamentario, chihuahuenses. Para Nueva Alianza, esta toma de decisión no ha sido fácil ni a la ligera. Hemos tenido que revisar con objetividad las implicaciones de votar a favor o en contra, pues consideramos que tiene importantes repercusiones para nuestra entidad en el futuro inmediato, a mediano y largo plazo. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, ha sido insistente en señalar que no es más deuda para Chihuahua, ni representa mayor endeudamiento para futuras generaciones y que, por el contrario, permitirá tener importantes ahorros y beneficios por más de 300 millones de pesos que podrán ser invertidos en rubros prioritarios y reflejarse en mejores condiciones de vida para los chihuahuenses. Nos quedamos con esta afirmación insistente y la palabra empeñada del gobernador Javier Corral. Nuestra firme exigencia es que los ahorros y beneficios sean destinados mayormente como palanca de desarrollo al fortalecimiento del sistema educativo estatal, que se invierta en mejor y mayor infraestructura, en dotar de herramientas tecnológicas a alumnos y maestros, en dar cumplimiento a lo establecido en la nueva Ley de Educación y que en cada escuela se cuente con personal especializado que venga a fortalecer la labor docente, que se lleven alimentos a las niñas y los niños en cada rincón de la geografía estatal, que se actualice y capacite permanentemente al magisterio y que cese la persecución y el terrorismo administrativo y, por el contrario, se brinde certeza laboral, profesional y prestacional. Ese es el compromiso que le demandamos al gobierno y confiamos en que se cumpla a cabalidad. Estamos a casi un año de la llegada de este gobierno. La ciudadanía sigue esperando el tan anunciado nuevo amanecer que se comprometió a llevar más inversión y obra a todos los municipios, educación superior y media superior sin costo, principalmente para los más desprotegidos, infraestructura carretera en buen estado y crecimiento. No han llegado más y mejores fuentes de empleo. Los apoyos e incentivos para el sector productivo del campo siguen ausentes. Seguimos a la espera de eliminar la corrupción y el favoritismo. En fin, el nuevo amanecer parece que aún está ausente. El gobierno de Chihuahua debe garantizar el bienestar y las oportunidades para todos sus habitantes, tal y como se plantea en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en donde el compromiso es lograr un gobierno íntegro y que nuestra entidad sea democrática, incluyente y con un desarrollo vigoroso. Estos objetivos deben llevarse a cabo aún frente a la complejidad financiera de la administración pública estatal al momento de iniciar su periodo hace casi un año.
Desafortunadamente, la deuda estatal se ha venido incrementando en los últimos años. Es por ello que debemos poner especial atención con este tipo de movimientos financieros, en los que debe dársele explicaciones certeras a la ciudadanía y rendirles cuentas claras del actuar con una participación responsable e informada en cada uno de los temas de trascendencia para Chihuahua. Ante ello, estaremos atentos y vigilantes al uso responsable de los recursos, en donde se pueda generar un control estricto de los gastos del gobierno estatal y buscar que verdaderamente se cumplan las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público para que se pueda revertir y mejorar la situación financiera de nuestro estado. Estamos a la espera de que el gobernador Corral presente su primer informe de actividades, lo que en un año ha venido realizando en pro de los chihuahuenses. Sin embargo, hemos visto que gran parte de su discurso por varios meses fue que la falta de recursos imposibilitaba generar cualquier acción en beneficio ciudadano, de tal forma que los programas para brindar apoyos o beneficios sociales no se han concretado. Es urgente que inicie su operación. Hoy le continuamos exigiendo al gobernador Corral y a cada uno de los funcionarios estatales el uso eficiente del recurso y que esta reestructuración de la deuda pública no implique riesgos ni perjuicios a las familias chihuahuenses. Al contrario, los eventos positivos deben evidenciarse a partir del primer mes. Ese es el compromiso que han asumido y por tanto es su responsabilidad. Con la reestructuración de la deuda se acaban los pretextos. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza seremos exigentes en la vigilancia del uso adecuado de los recursos públicos. El apoyar a esta reestructuración nos brinda la calidad moral para ser exigentes y no permitiremos que ningún funcionario siga argumentando la imposibilidad para poner en marcha programas sociales o de beneficio a la ciudadanía por falta de recursos. Demandamos que el recurso se use verdaderamente en apoyo a la vivienda de las familias, de las madres solteras, de los adultos mayores, que se destine recursos suficientes para el apoyo de la infraestructura en todas las escuelas públicas, oficiales y por cooperación, que no se cierren universidades. No queremos más carreteras y calles con baches, ni más ciudadanos inconformes por la falta de apoyos para el campo. Requerimos se concreten programas de impacto social y que esto trascienda en una mejora sustancial de la economía de los hogares chihuahuenses. Es urgente se apoye a los deportistas y se les dé trato digno, que se aumente el apoyo a los niños, a las niñas y jóvenes que siguen trascendiendo por su desempeño académico, que se otorguen apoyos a los artistas, a la cultura, que se destine mayor recurso al desarrollo turístico, que se amplíen las oportunidades a los comerciantes, a los empresarios y que Chihuahua sea un verdadero estado de oportunidades. Hoy nosotros como legisladores cumpliremos con una delicada responsabilidad. Esperamos que las autoridades hacendarias y el gobierno en su conjunto cumplan con su responsabilidad y nos demuestren en los hechos las bondades que nos han manifestado en el discurso y la explicación. Para concluir, tomamos del gobernador palabras de uno de sus discursos. No queremos que nos vuelva a suceder. Por lo tanto, estaremos atentos y seremos exigentes. Es cuanto, diputada. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Leticia Ortega, de Morena, en contra. Gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados de este honorable Congreso del Estado de Chihuahua, amigos de los medios de comunicación, público que nos acompaña el día de hoy. Desde el inicio de esta administración, el tema del problema financiero de Chihuahua ha sido tratado como un asunto de mayor trascendencia para el Congreso del Estado y para el Estado de Chihuahua. Y hoy debemos tomar una decisión que marcará nuestro compromiso con la sociedad. De manera reiterada hemos escuchado por parte del titular del Poder Ejecutivo, en los medios de comunicación, así como por algunos de los diputados que apoyan esta iniciativa, que sin la reestructuración de la deuda pública, Chihuahua no tiene viabilidad y que la crisis económica y financiera se agudizaría. Sin embargo, hoy se nos presenta un dictamen para reestructurar la deuda pública,
porque así habla en todo el documento, reestructura o refinanciamiento. Vigente que no responde al discurso que hemos estado escuchando. Se ha dicho de forma reiterada que la reestructuración era fundamental para entender el déficit que el gobierno tiene. El desconocimiento general en los asuntos financieros del Estado de este Congreso ha sido generado por la opacidad de la Secretaría de Hacienda, que a cuentagotas ha hecho llegar información a modo, de tal manera que las cosas parezcan más graves de lo que son. Ejemplo de lo que afirmo es que hasta antes del día de ayer, 18 de septiembre, se nos presentó un dictamen de una iniciativa que no incluía ni montos a liberar, ni tasas por costos operacionales, ni información fundamental que es necesaria para tomar una decisión. Así que pongamos las cuentas en orden y clarifiquemos las cosas. El marco normativo vigente para la autorización de una reestructura de deuda pública es la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y municipios. Ahí se habla de balance presupuestario, el cual define cómo la diferencia entre los ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos y los gastos totales considerados en el presupuesto de egresos, con excepción de la amortización de la deuda, de acuerdo a lo aprobado en el presupuesto 2017, no presenta ningún déficit. Si es correcto lo que argumenta el gobernador del Estado, sería importante que, acompañado a esta iniciativa de reestructuración o refinanciamiento, se hubieran anexado algunos informes de la situación real que guarda la Hacienda del Estado y conocer el déficit financiero al que se ha hecho mención y así cumplir con al menos una de las condiciones establecidas en la ley antes mencionada en sus artículos 6º y 7º. En lo que se refiere al impacto del servicio de la deuda pública, de acuerdo al presupuesto que aprobamos, el monto autorizado es de 3,292,269,351 pesos. Ello requiere decir que si no aprobamos una reestructuración de la deuda, su máximo impacto será el monto que se había aprobado pagar por el servicio de esta. Como se puede apreciar, no se justifica decir que se genera un déficit si no reestructuramos. Y no se confundan, no somos ignorantes. Estos números emergen de la escasa información que han hecho llegar a esta soberanía y fundamental para medir el impacto real. No es lo mismo una ignorancia que opacidad. El supuesto déficit es una falacia, una mentira que tanto el panismo como sus compañeros de causa están repitiendo, pero una mentira seguirá siendo una mentira aunque se repita 1000 veces, y los chihuahuenses merecen la verdad. En otras palabras, el presupuesto que aprobó esta soberanía, más no la fracción parlamentaria de Morena, es un presupuesto que empata a los ingresos con los gastos, por lo que no justifica contraer o contratar, reestructurar o refinanciar deuda nueva para pagar deuda vieja. Como diputados de este Congreso tenemos la obligación de decirle la verdad a los chihuahuenses. De nueva cuenta se nos quiere tomar el pelo y se nos presenta un dictamen que da un cheque en blanco al gobierno para que de forma discrecional aplique el dinero que se libera. Le pregunto, gobernador, les pregunto, diputados y diputadas, ¿este déficit es para el presente año o es para modificar el déficit estructural, es decir, el que se presentará el año siguiente? Esta iniciativa tendrá para estar acompañada de un plan que explique con metas en cuánto tiempo se eliminará el déficit financiero que genera un balance presupuestario negativo. Por si fuera poco, el dictamen no especifica cuál es ni el monto total de los empréstitos que se supone están sobreaforados o sobregarantizados. Tampoco establece información sobre cuáles serían las garantías que se establecerían para evitar esto. ¿Acaso no están destinados a otros rubros, por ejemplo, como tener algo bajo el colchón para las campañas del 2018? La redacción propuesta del decreto en su artículo 1º, tercer párrafo, que dice así: el refinanciamiento consistirá en la contratación de uno o varios financiamientos
cuyos recursos se destinan a liquidar total o parcialmente uno de los financiamientos previamente contratados. Y el artículo segundo párrafo, en ese se establece que las modificaciones que podrán realizarse consistirán en modificación en plazo promedio ponderado. Se trata de redacciones ambiguas, porque aquí dice, cuyos recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más financiamientos previamente contratados. Liquidar total o parcialmente. Se trata entonces de redacciones ambiguas o a modo, ya que les abre la puerta a que no liquiden totalmente los créditos ya contratados o que no opten por liquidar todos y de esta forma no cumplir con lo que está pidiendo, lo que están pidiendo, y así trasladar el problema a administraciones futuras. Es muy clara la redacción, ya que dice modificaciones del plazo promedio, no dice reducción del mismo. Respecto al artículo 4, el decreto dice, artículo 4, el Estado de Chihuahua, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, debe formalizar las operaciones de refinanciamiento o reestructura autorizados en el presente decreto, en el ejercicio fiscal 2017 o 2018 inclusive, y pagar en su totalidad las obligaciones a su cargo que deriven de las operaciones que formalice en el plazo que negocie con la institución acreditante de que se trate, pero en ningún caso podrá exceder de 20 años. Es evidente la intención de patear la pelota más adelante, ya que 8 de 10 créditos que requieren o que van a refinanciar vencen antes de 20 años, uno de ellos en 13 años, 4 de ellos en 16 años, 2 en 17 años y 1 en 18 años, todos ellos menor a 20 años, y solo 2 dentro de 27 años. Uno de 4,585 y otro de 965,000 millones de pesos. En total, 5,552 millones de pesos, lo que representa el 27% del total que se solicita de deuda. En promedio, los créditos vencen en 18.3 años. Aquí es donde resulta evidente que pueden optar por pagar solo un par de créditos, usar el recurso sobrante y decir lo demás que lo pague el que viene atrás. Artículo 5. Se autoriza al Estado a que afecte en forma irrevocable como garantía o fuente de pago de las obligaciones a su cargo hasta el 78.5% de los flujos de recursos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden al Fondo General de Participaciones. No queda claro por qué definen comprometer 3 pesos de cada 4 pesos que recibe el Estado de las participaciones federales. Tal vez sería conveniente comparar con lo que ya tienen comprometido y que es un secuestro de nuestros propios impuestos. Artículo 10. Se autoriza al Estado celebre o modifique las operaciones financieras de cobertura y o derivados, así como sus renovaciones que se estimen necesarias o convenientes por el plazo que se considere necesario. Otra vez se deja abierta la posibilidad de definir los plazos. En resumen, piden que se les firme un papel en blanco con el que podrán disponer de una cantidad importante de dinero que pueden o no usar para aliviar el problema de la deuda. Dinero que van a terminar pagando generaciones futuras y además pretenden explícitamente definir los plazos. En cuanto a las corridas financieras presentadas, se observa la carencia de un análisis de sensibilidad al no presentar escenarios en el caso de incremento de la tasa inflacionaria o en caso de presentarse algún imponderable que mueva las tasas de interés al alza, lo que eliminaría de facto los supuestos ahorros, los cuales jamás dicen a dónde se destinarán. Y bueno, creo que sí se dice, pero no exactamente a dónde. Que quede claro que no ayudará que Chihuahua salga de sus problemas de liquidez, elevar la deuda de los contratos más próximos y fenecer en los siguientes años. Vamos a comprometer a más sexenios el pago de deuda solo para darle viabilidad a un gobierno de 5 años que no propone otras alternativas de reducción de gasto. Nosotros lo hemos planteado en reiteradas ocasiones, la política de austeridad para el gobierno del Estado podría generar ahorros importantes.
Llama la atención que el gobierno de Chihuahua no haya planteado hacer una reingeniería de gobierno y eliminar secretarías, organismos descentralizados y desconcentrados, o eliminar figuras administrativas que hasta hace relativamente poco tiempo simplemente no existían. Concluya, por favor, diputada. Concluyo. En fin, votar en contra de este dictamen no significa que nosotros no queramos mayores ahorros para el gobierno del Estado. Pensamos que estos ahorros se pueden obtener bajo lo que establece el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, de forma estricta. Disciplina financiera real es lo que necesita el gobierno del Estado. Una vez más, exhortamos al gobierno del Estado a ser disciplinados en este tema y no llevar el pago de la deuda hasta 20 años, embargando el futuro de los chihuahuenses. Muchas gracias. Gracias, diputada. Le damos el uso de la voz al diputado Jesús Villarreal, del Partido de Acción Nacional, a favor. Gracias, diputada presidenta. Que si hubo cambios en el dictamen, claro que hubo cambios en el dictamen. ¿Por qué? Porque el secretario de Hacienda, atento a todos los diputados de todas las fracciones, por 5 veces consecutivas estuvo en este Congreso del Estado aclarando dudas y tomando en cuenta los posicionamientos de cada uno de las fracciones parlamentarias. Compañeras y compañeros diputados integrantes de este honorable Congreso del Estado de Chihuahua, al hacer uso de esta tribuna a nombre de mi grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación al tema del refinanciamiento de la deuda directa de más de 20,000 millones de pesos con cargo al gobierno del Estado, por el gran interés que reviste para la actual administración el manejo adecuado y responsable de las finanzas públicas del Estado. Para dimensionar la importancia de este tema, quisiera señalar que en el estado de Chihuahua es el estado que ocupa el tercer lugar dentro de las entidades de la federación más endeudadas del país. El dictamen presentado hoy ante el Pleno no busca contratar más deuda, sino solo refinanciar o reestructurar la ya existente. En el presente dictamen, ustedes lo escucharon, se le prohíbe al Ejecutivo Estatal ampliar la deuda de 20,000 millones de pesos. Esto lo refieren varios artículos del dictamen. Reitero que lo que se busca es mejorar las condiciones en las que fue contratada la deuda por gobiernos anteriores. El Poder Ejecutivo Estatal no podrá refinanciar o reestructurar la deuda ampliando el monto principal de la misma, ni encarecer más aún las condiciones financieras de su servicio, que dicho sea de paso, son actualmente de las más caras deudas de los demás estados de la República. Han transcurrido ya 4 meses desde que fue recibida la solicitud por el Ejecutivo para renegociar las condiciones de la deuda dentro del mismo dictamen que se hace referencia, que no es necesaria la autorización del Congreso para el refinanciamiento de la deuda, ya que no supone un incremento en su monto principal, ni en las condiciones financieras, ni de sus plazos, pero aún así, y por recomendación de las propias autoridades hacendarias federales, es que el Ejecutivo Estatal ha mantenido vigente su iniciativa que hoy se encuentra en discusión. Nosotros, diputados de Acción Nacional, estamos de acuerdo en que se debe renegociar o reestructurar la deuda, porque con ello el gobierno pagará menos intereses, con lo que se estima un ahorro por el monto cerca de 250 millones de pesos. Debemos entender que si no se renegocia la deuda, el que sale pagando es el propio ciudadano, pero que quede claro que esta es una deuda heredada,
la deuda ya estaba contratada, la deuda ya estaba sujeta al cobro de un alto costo financiero. También vuelvo a puntualizar que con la autorización que hoy le solicito a todas las fracciones parlamentarias aprobar, el Poder Ejecutivo no podrá incrementar el monto principal de la deuda ni pactar tasas de intereses mayores a las actuales. Decir que los 250 millones de pesos de ahorro que se estima obtener por el refinanciamiento de la deuda sean poco, como lo señalaron algunos legisladores, cobra otra proporción, ya que esta cantidad representa más del presupuesto del municipio de Camargo, 2 veces el presupuesto del municipio de Mioqui, 2 veces el presupuesto del municipio de Ojinaga. Imagínense cuántas veces de todos los municipios de la Sierra de Chihuahua. Esto también podrá representar muchas otras cosas más, como un mayor número de camas para hospitales, más vacunas, más desayunos escolares, más estudios de prevención de cáncer o más tratamientos oncológicos. Por último, en respuesta a la inquietud de algunos de ustedes, compañeros, se incluyó el párrafo de forma expresa en el cual el gobierno se compromete a que los ahorros y economías que se obtengan por conceptos de reducción del costo financiero de la deuda pública se destinarán en primer lugar a mejorar las condiciones del sector educativo y de salud, al fomento de la inversión pública y finalmente en reducir el monto de la deuda. Por todas estas consideraciones y por el beneficio de los chihuahuenses, les pido a todas las fracciones parlamentarias respalden para aprobar este dictamen. Actuemos con responsabilidad, la que nos han confiado los chihuahuenses. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Alejandro Gloria, del Partido Verde Ecologista de México. Muy buenas tardes a todos. Con su venia, señora presidenta, a mí me gustaría comenzar estableciendo un análisis contextual de lo que nos lleva ahora a estar aquí en esta tribuna discutiendo. Se nos habló en un principio, cuando se somete a consideración de todos y todas las diputadas por el estado de Chihuahua, el refinanciamiento de la deuda. Comenzamos estableciendo puntos claves para establecer el diálogo. Se nos dijo en primera forma que existía un déficit presupuestal de 3,000 millones, lo cual consideramos todos y de lo cual todos lo conocemos y todos estamos seguros porque todos y por cada uno de los banquillos de ustedes pasó esta deuda contraída o disimulada a través de un presupuesto general que aprobamos todos y cada uno de nosotros. Después de eso se nos habla que hay un equilibrio entre 10 créditos equivalentes a 20,400 millones. Aquí quiero hacer un acotamiento importante y de una vez trascendental para el Estado. Si nosotros como Congreso no aprobamos este refinanciamiento, el Ejecutivo tiene la posibilidad, para que a todos les quede claro, de establecer un refinanciamiento, pero crédito por crédito. ¿Esto qué significa? Que no podemos establecer con los bancos una negociación efectiva para tener una mejor tasa de crédito para la deuda contraída que tiene el Estado de Chihuahua. Ese es uno de los valores por los cuales la fracción del Partido Verde el día de hoy se compromete a establecer su voto a favor de esta reestructuración y que obviamente facilite la obtención de recursos inmediatos para el mejoramiento de las condiciones de los y las ciudadanas del Estado de Chihuahua. Por el otro lado,
se nos menciona, y vino el secretario de Economía en reiteradas ocasiones, de Hacienda, a establecer que va a haber un ahorro total, por un total de estos 5 años, por 1.500 millones de pesos, más o menos. Ese ahorro anual significan de 250 a 280 millones de pesos. Ahorro mensual, traducido en 22.500 millones de pesos. 22.500 millones de pesos. Lo cual significa un ahorro diario por más de 750,000 pesos diarios. Otra acción, obviamente, a tomar en cuenta y a tomar en consideración por parte de la fracción del Partido Verde Ecologista de México. Se hablaba también dentro de estas discusiones del plazo promedio ponderado. El plazo promedio ponderado, de acuerdo al dictamen, en el artículo 4, nos manifiesta que no va a poder existir una deuda generada a más de un plazo de 20 años. Esto no significa, que quede muy claro para los que poco entienden, que toda la deuda generada se va a establecer en un plazo promedio de 20 años. Eso se analizará en su momento con cada uno de los bancos y con cada una de las posturas que las instituciones bancarias establezcan para cada uno de los compromisos que nosotros tenemos establecidos actualmente. Se hablaba también aquí de que tenemos una deuda importante y de que tenemos una deuda generada muy cara. Y eso es cierto. Desafortunadamente o afortunadamente, para los tiempos anteriores, se aprobó. Eso dejémoslo atrás. Nuestra responsabilidad histórica es hoy día de establecer condiciones mejores para nuestro estado de crecimiento. Acuérdense, por favor, diputados y diputadas, que la calificación que tenemos hoy día por la deuda adquirida y por cómo hemos manejado la deuda es malísima, es negativa. El Banco de México nos califica como uno de los estados peor calificados en carácter de deuda. Si nosotros establecemos con esto, ¿y qué fue lo que hizo la fracción del Partido Verde Ecologista el día de hoy? Y que vemos con agrado que se manifestó dentro del instrumento que hoy se presenta, pues es obviamente establecer condiciones mejores, donde nosotros seamos realmente capaces de obtener una mucho mejor calificación de deuda y quizá en 6 meses estemos reestructurándola de nueva cuenta, porque a lo mejor en una de esas condiciones a nosotros en una mejor calificación nacional se nos van a dar muchos mejores tarifas y intereses a pagar por la deuda contraída. El otro carácter que nosotros fuimos muy constantes y muy incisivos en que se tomara en consideración, y entendemos, y lo tenemos muy claro, y hemos visto los casos, y ahorita se los menciono rápidamente, los casos previos que se han manejado en el país, que fue Veracruz por una deuda de 45,000 millones de pesos, Coahuila por una deuda de 36,000 millones, Michoacán 33,000 millones, Quintana Roo 22,000 millones y Durango 14,000 millones. ¿Qué es lo que hay que hacer nosotros? Aprender de lo que se está sucediendo en el país. ¿Qué hicimos? Exigimos que se garantizara dentro del dictamen la amortización a capital. ¿Qué significa esto? Que vamos a ser el primer estado en toda la República que se interese por dar 2 pesos de abono al capital, a la deuda contraída. Eso es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es cada vez ser mejor calificados y número 2, tener, por supuesto, condiciones relevantes para que digan en Chihuahua se están haciendo las cosas bien y no es por obra y gracia del gobernador, es porque hay una contribución por parte del Congreso del Estado de analizar formalmente las condiciones en las cuales vamos a seguir trabajando por los siguientes 4 años.
Ya dije lo del Banco de México con respecto a las tasas de interés. Aquí al último, para hacer un análisis final, viene el Consejo Consultivo Empresarial a decirnos: favorezcan la iniciativa. Nosotros les preguntamos por qué, o nos preguntamos nosotros mismos por qué. Porque hay un compromiso de gobierno del Estado de que el 45% de esta deuda, bueno, de este refinanciamiento, y que lo vamos a generar nosotros en recursos, el 45% de eso se va a invertir en Ciudad Juárez. Muy bien, estamos todos de acuerdo, nadie está en contra de eso, pero aquí no es la única condición por la cual nosotros como Partido Verde sometemos a consideración este dictamen y a su aprobación. No, señores, hay que ser responsables en medida de que los compromisos que hoy adquirimos como nueva o como nuevo instrumento financiero para el Estado tengan la posibilidad de alcances mayores. No es nada más cuánto me toca a mí, cuánto de lo que se está ahorrando el gobierno, cuánto me va a tocar a mí. No, cuánto nos va a tocar a todos. Una de las preguntas importantes que hicimos en varias de las entrevistas que tuvimos con el secretario, en alguna ocasión me lo dijeron a mí: el problema y único problema es que este ahorro se va a diluir en la burocracia. Es por lo cual someto a consideración de todos ustedes que el día de hoy nos comprometamos, así como lo vamos a hacer a través de nuestro voto, nos comprometamos a establecer fideicomiso, no, lo iba a llamar yo fideicomiso, pero el fideicomiso, ahí lo tengo, el fideicomiso de los puentes fronterizos, y no estamos haciendo nada, absolutamente nada. Pero sí, una comisión especial que regule estas acciones y que regule el comportamiento de los dineros que vamos nosotros a percibir a través de este ahorro, y que regulemos realmente el interés y privilegiemos, por supuesto, el interés general, no de partidos. Aquí se acaban los partidos, aquí somos todos ciudadanos chihuahuenses y tenemos condiciones económicas no favorables. Se acaban los partidos, se acaban todas las condiciones privilegiadas primordiales para mí, se acaban. Vamos por un bien general, apoyemos esta condición, sometamos a consideración de todos que se haga y se cree esta comisión, y que esta comisión se encargue, junto con las secretarías correspondientes, de generar un ahorro bursátil real. Y entonces después, como leyes secundarias, de las cuales no se habla en el país nunca, porque hay leyes fuertes y leyes secundarias, pero la ley secundaria es la que regula lo que vamos a hacer con eso. Y eso es lo que tenemos nosotros que hoy día preocuparnos aquí. Si vamos a dar un voto de confianza, será bajo normas muy estrictas y bajo regulaciones muy claras. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Gracias, diputado. En relación a la comisión que está proponiendo, yo le sugiero que la haga de una manera formal ante la Junta de Coordinación Política. Concluyendo con las participaciones, procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual, ¿sí? ¿Perdón? Sí, adelante. Hasta por 5 minutos, diputado, basado en el artículo 119, en donde las y los diputados, aun cuando no estén inscritos en la lista de oradoras, podrán solicitar la palabra para rectificar hechos hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Quisiera motivar mi voto, sobre todo porque es un tema muy relevante y está bajo la lupa de muchos chihuahuenses debido a la polémica que se ha generado respecto a este acuerdo que estamos por tomar. Se habla mucho en los medios y se habla mal de la administración pasada, y creo que es el deporte favorito de muchos hablar mal de la administración pasada. No vengo a eso, a esta tribuna. Sin embargo, sí quiero dejar claro que lo que estamos haciendo no es más que resolver un problema que hoy tenemos. Tenemos un problema de una gran deuda en el Estado.
una gran deuda que viene a comprometer los recursos de los chihuahuenses, a recomprometer, por ejemplo, los ingresos futuros por cuotas de peaje hasta el 2038. Esos recursos están comprometidos por un acuerdo que se tomó en este Congreso, y hay que ser claros con la responsabilidad que le toca a cada partido que estaba representado en la legislatura pasada. Hay que aceptarlo, pero el daño está hecho. Están comprometidos hasta el 54% del impuesto sobre nómina hasta el 2026. Están comprometido también el 79.7% del Fondo General de Participaciones hasta el 2044. Eso no se está tomando aquí, no se está tomando esa decisión, esa ya la tomaron. Lo que venimos a hacer es solamente tratar de resolver parte de ese problema que generó de la administración pasada. Eso es lo que estamos haciendo. Y no es correcto que aprovechemos esta situación para tratar de desinformar y querer decir que lo que se está haciendo es contratar una nueva deuda. No se está contratando una nueva deuda, la deuda ya existe, y lo que estamos resolviendo solamente es tratar de pagar menos intereses de los que se acordaron en la administración pasada, que también cabe decir, de manera incorrecta y sospechosamente, somos de los más altos en las tasas de intereses a nivel nacional. ¿Qué se está haciendo? Buscar pagar menos y que el ahorro sirva para beneficio de los chihuahuenses. Eso es lo que se está haciendo. Se dice, bueno, pero ¿qué se va a hacer con el ahorro? Tenemos un presupuesto de egresos deficitario. Aprobamos en este Congreso gastar determinada cantidad, contrario a una ley de ingresos que prevé recaudar menos. ¿Qué se trata de buscar? Con mecanismos de ahorro, estoy de acuerdo con la diputada de Morena, sí, mecanismos de ahorro, pero aunado a eso debe de haber otros mecanismos que nos lleven a cubrir ese déficit. Y este es un nuevo mecanismo que está previendo la Secretaría de Hacienda y a lo cual venimos a esta tribuna a reconocer. Son acciones de gobierno que tienden a resolver un problema de la administración pasada. Que no se venga a decir aquí que nosotros estamos en busca de un beneficio particular, porque hoy ya se está diciendo que si a los diputados qué les dieron o qué no les dieron. Aquí venimos a resolver un asunto para favorecer al estado de Chihuahua. Y les hemos dicho a quienes están en contra que nos den elementos para nosotros inclusive poder cambiar nuestro sentido del voto y votar en contra si existen esos elementos. Pero no hemos recibido ninguno. Hemos recibido señalamientos infundados. Por ejemplo, que no se conoce a ciencia cierta cuáles son la tabla de pagos de ese crédito. Pues no se conoce ciencia cierta, ¿por qué? Porque se va a someter a una subasta para ver quién ofrece mejores condiciones y en ese sentido tomar la decisión. Así de simple. ¿Y por qué es lo que sí establecimos en el dictamen y que nosotros como Movimiento Ciudadano propusimos a la comisión? Propusimos que quedara por más de claro, a pesar de que la ley de disciplina financiera lo prevé, establecimos una cláusula en ese dictamen en donde se condicionaba al gobierno del estado a que cualquier tipo de reestructura que se llevara a cabo solamente se pudiera hacer si la tasa de interés sea menor de la que hoy tienen. Así de simple. Si la tasa es mayor, no se puede realizar la reestructura. Si el tiempo de pago de ese crédito es mayor al que tienen actualmente, tampoco se puede, señores. Ahí está en el dictamen. Si el volumen en la cantidad que se debe sube, tampoco se puede. Es la misma cantidad. ¿Por qué? Porque ya se debe. Es el mismo lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque ya se pactó. Lo único que va a cambiar, y para lo único que le estamos autorizando al gobierno del estado en esta tribuna, es para que baje la tasa de interés. Y si no baja la tasa de interés, no se puede reestructurar. Así de simple está el dictamen. Que si a dónde va a ir el fondo del ahorro que se va a lograr con esta reestructura. Señores, aquí vamos a aprobar el presupuesto de egresos en diciembre. Ahí es donde se etiquetan los gastos. ¿Cuál es la duda? ¿Por qué venir a meter incertidumbre de decir, bueno, ¿a dónde va a ir el recurso y por qué, de dónde va a ir el ahorro? Ese ahorro que se está planteando es un ahorro en el lapso de tiempo del contrato del crédito. No es un asunto donde se va a generar una bolsa y esa bolsa a dónde va a ir y la incertidumbre. La bolsa de egresos, lo que gasta el Estado lo decide
este Congreso, y así de claro va a estar. En diciembre es donde se va a decidir a dónde van los recursos de los chihuahuenses, y esperemos, como lo decía compañero diputado de Nueva Alianza, esperemos en ese entonces contar con el mayor consenso que tengamos con el Ejecutivo y los demás diputados para lograr un presupuesto digno de los chihuahuenses, en donde se atiende un problema que hoy tenemos. Concluya, en la diputado. educación y en muchos temas de seguridad, que es lo que ahorita la gente demanda. Pero eso lo decidimos en el presupuesto de egresos y no hay que hacernos bolas en el tema de hoy con este tema. Es por eso que motivamos nuestro voto a favor. No venimos aquí a generar simpatías electorales y cachar votos con una incertidumbre que podamos generar del tema, porque es muy fácil desacreditar acciones de gobierno. Lo difícil es apoyarlas cuando son en beneficio de chihuahuenses. Está más que claro, y quien no esté a favor, siempre se les ha invitado al diálogo y hasta ahorita no he escuchado un argumento que sea contundente para votar en contra. Por eso nuestro sentido del voto es a favor de este dictamen. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ahora sí procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, tome la votación e informe a esta presidencia. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones pregunto a las y los diputados, respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en la pantalla. Se abre el sistema de voto electrónico. Diputadas y diputados, por favor emitan su voto para que quede registrado en el sistema de votación electrónica. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema de voto electrónico. Informo a la presidencia que se han manifestado 26 votos a favor, 7 en contra, 0 abstenciones de los 33 diputados presentes. Diputada presidenta. El dictamen antes leído requiere del voto de cuando menos las 2/3 partes de las y los diputados presentes, de conformidad con lo que dispone el artículo 117 de la Constitución Federal, 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios y 165 de la Constitución Política del Estado. El dictamen se aprueba con 26 votos a favor, 7 en contra, 0 abstenciones y de los 33 diputados presentes. Le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe en las instancias competentes. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de iniciativas, procederé a conceder el uso de la palabra a las y a los diputados que de conformidad al orden del día aprobado en su oportunidad. Se concede el uso de la palabra de la diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Mientras damos la bienvenida al licenciado Martín Rivero, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, y al licenciado Benito Arellano, presidente de la Asociación de Padres de la Asociación Municipal de Padres de Familia del municipio de Ciudad Juárez. Con su permiso, diputada presidenta. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, presente. Los suscritos Marta Rea y Pérez, René Frías Bencomo y María Antonieta Mendoza Mendoza, en nuestro carácter de diputados de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, los artículos 57, 167, fracción primera
y 168 de la Ley Orgánica que nos rige, nos permitimos proponer. Un segundo, diputada. Sí, Presidenta. Solicito a las señoras y señores diputados y al público presente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción 21 del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, guarden el orden debido y nos permitan continuar con el desarrollo de la sesión. Muchas gracias, Presidenta. Nos permitimos proponer ante esta soberanía la presente iniciativa con carácter de decreto, con el propósito de reformar la Ley Estatal de Educación respecto a las asociaciones de padres de familia y su relación con la autoridad educativa en el marco de la participación social en la educación, actualizando además para tal efecto el reglamento correspondiente. Asimismo, para emitir un respetuoso exhorto al Gobierno del Estado para que, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, permita la participación de las mesas directivas escolares municipales y estatal de las asociaciones de padres de familia en la actualización del reglamento que nos rige. Lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos. Fundamentadas en los artículos 65 y 67 de la Ley General de Educación, así como los artículos 130 al 134 de la Ley Estatal de la materia, las asociaciones de padres de familia han sido históricamente el órgano de participación social en la educación que, por excelencia, sigue significando la mayor fortaleza de gestión para atender y resolver las innumerables necesidades que las escuelas de educación básica han enfrentado a través de los años, ante las debilidades presupuestales que les impide a la autoridad responsable mantener en buenas condiciones la infraestructura educativa. Esta verdad, conocida como la realidad cotidiana de los centros educativos de educación preescolar, primaria y secundaria en nuestra entidad y en el país entero, quedó plasmada incluso como una premisa constitucional a partir de la reforma del 2013, cuando el constituyente estableció que para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º y 73 de nuestra Constitución, esto es, para elevar la calidad educativa, la autoridad debía fortalecer la capacidad de gestión mediante la cual, con apoyos de padres de familia, maestros y alumnos, las escuelas realizaran actividades tendientes a mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos y resolver problemas de operaciones básicas. A pesar de que esta responsabilidad es propia del Estado mexicano, la elevó a rango constitucional para trasladarla desde ese nivel a quienes ejercen la patria potestad o la tutela de los alumnos de educación básica, y en las leyes secundarias ha establecido las mismas reglas mediante las cuales las asociaciones de padres de familia sigan asumiendo la tarea de apoyar a las escuelas para resolver sus necesidades de mantenimiento de la infraestructura, la adscripción de insumos básicos de limpieza y en algunos casos hasta de materiales educativos para la autoridad, que esto no lo prevé en los centros escolares. Si bien hay que reconocer que en los años recientes las escuelas de educación básica están recibiendo mayor atención mediante programas específicos, los cuales han permitido mejorar en algunos casos sus condiciones de mantenimiento a la infraestructura, las diversas necesidades que estas tienen, se siguen requiriendo el mayor de los apoyos de las asociaciones de padres de familia, las cuales, de acuerdo a la ley general y estatal, han sido dotadas por parte de la autoridad nacional y del Estado de los reglamentos que rijan sus actividades, estableciendo a través de ellos los lineamientos básicos que permitan a los padres organizados en dichas asociaciones atender obligaciones que ellos mismos, a través de los acuerdos correspondientes, definen para el cumplimiento de su objetivo. A pesar de contar con el reglamento al que nos referimos para el desarrollo de su actividad,
las asociaciones de padres de familia han planteado recientemente la necesidad de realizar las adecuaciones y las actualizaciones necesarias a este instrumento normativo, las cuales les permitan desarrollar su tarea con mayor calidad, pues la ley estatal de la materia ha tenido modificaciones que no han impactado en su reglamento desde hace 17 años, el cual no se ha modificado para adecuarse a la realidad actual, a pesar de las cambiantes condicionantes sociales y económicas. Así, en meses anteriores, desde la Asociación Municipal de Ciudad Juárez de Padres de Familia, han solicitado al Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza del Honorable Congreso del Estado, a través de la suscrita, el apoyo de esta alta representación popular a fin de realizar reformas básicas a la Ley Estatal de Educación con el propósito de fortalecer las medidas correspondientes que permitan formalizar dentro del reglamento respectivo el registro de las asociaciones escolares de padres de familia, debido a que aquel es omiso al respecto, considerando solamente el registro de las asociaciones en nivel estatal y municipal. Por otro lado, preocupados por situaciones irregulares que en ocasiones se presentan en algunas mesas directivas de las asociaciones de padres de familia en las escuelas, respecto al manejo de los recursos que aportan los padres y madres de familia, los interesados han propuesto que la ley contemple dotar de atribuciones a las asociaciones municipales correspondientes, así como a la asociación estatal, con el propósito de que las mesas directivas de las asociaciones escolares de padres de familia puedan ser requeridas por aquellas en cualquier momento, con el fin de vigilar el destino y la aplicación de los recursos económicos a través de los mecanismos de control que establece su reglamento, razón por la cual se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 134 de la Ley Estatal de Educación. Finalmente, y sin que por ello sea de menor importancia, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza concuerda totalmente con los representantes de quienes ejercen la patria potestad y tutela de las y los niños de educación básica, respecto a la urgencia y sobre todo la necesidad de actualizar el reglamento estatal de asociaciones de padres de familia, pues a pesar de que han existido diversas reformas a la ley en relación a las responsabilidades, obligaciones y derechos de los padres a través de sus asociaciones para con la autoridad educativa, dicho reglamento en nuestra entidad data del año 2000. Por lo que en esta iniciativa que hoy presentamos, considerando los cambios sociales, económicos y políticos que el transcurso de 17 años se han presentado, así como la falta de actualización de las disposiciones reglamentarias derivada de las últimas reformas legales que se han suscitado en este sentido, lo cual es necesario que se incida en la relación de padres de familia y autoridad. En esta iniciativa de decreto proponemos además un artículo transitorio, de tal manera que se señale a la autoridad educativa la obligación legal de actualizar el reglamento estatal de asociaciones de padres de familia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos ante esta 65ª legislatura la siguiente iniciativa con carácter de decreto único. Se efectúan modificaciones a diversas disposiciones a la Ley Estatal de Educación, mediante las cuales incorpora un segundo párrafo al artículo 132, se adiciona un segundo párrafo a la fracción sexta del artículo 134 y se incluye un párrafo primero transitorio para que quede como sigue. Artículo 132, primer párrafo permanece igual. Se adiciona un segundo párrafo que dice: respecto a las asociaciones escolares de padres de familia de los niveles señalados en el párrafo que antecede, la autoridad educativa estatal deberá promover lo conducente en la reglamentación respectiva, a fin de determinar su registro de la misma forma que ha sido señalado para las asociaciones municipales y estatal.
Artículo 134. Las asociaciones de padres de familia deberán. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción sexta que dice: las mesas directivas de las asociaciones escolares de padres de familia podrán ser requeridas en cualquier momento por la asociación municipal correspondiente o, en su caso, por la Asociación Estatal de Padres de Familia, para vigilar el destino y la aplicación de los recursos económicos a través de los mecanismos de control que establece su reglamento. Transitorios. Artículo 1. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, la autoridad responsable contará con 90 días hábiles para realizar las modificaciones al reglamento, así como la actualización correspondiente. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a fin de elaborar la minuta de decreto en los términos que deba publicarse. Por otro lado, con los mismos argumentos señalados en la exposición de motivos y considerando la necesidad de que en la actualización y reforma del Reglamento Estatal de Asociaciones de Padres de Familia se incorporen los puntos de vista de los padres y tutores en su relación con la autoridad. Desde esta alta tribuna exhortamos respetuosamente al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de Educación y Deporte involucre la participación real y activa de las mesas directivas escolares, municipales y estatal de las asociaciones de padres de familia en la actualización integral del reglamento referido, a través de los mecanismos que se consideren pertinentes, con el propósito de que su visión y sus intereses puedan ser considerados desde su visión moderna y democrática de la verdadera participación social en la educación prevista constitucionalmente. Por lo cual, basándonos en la exposición de motivos ya señalada, presentamos la siguiente propuesta con carácter de decreto único. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Estatal para que, al momento del cumplimiento del artículo 1 transitorio del presente decreto, que establece la actualización del Reglamento Estatal de Asociaciones de Padres de Familia, implemente las estrategias y actividades necesarias a través de la Secretaría de Educación y Deporte, con el propósito de involucrar en dicha acción la participación real y activa y opiniones de las mesas directivas escolares, municipales y estatal, a fin de que sus intereses sean incluidos en el reglamento respectivo desde una visión moderna y democrática de la verdadera participación social en la educación. Transitorio. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría con el fin de que emita la minuta correspondiente y lo turne a las autoridades que le resulten dentro de su competencia, dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 19 días del mes de septiembre del año 2017. Por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado René Fría Bencomo, diputada Marta Rey Pérez, la de la voz, María Antonieta Mendoza Mendoza. Agradezco infinitamente el apoyo, la participación y la colaboración a los presidentes, en el caso del licenciado Benito Arellano, presidente de la Asociación Municipal de Padres de Familia de Ciudad Juárez, y al licenciado Martín Rivero, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia. Muchas gracias por su participación. Es cuanto, diputada presidenta. Diputado. Gracias, diputada. Esta presidencia recibe la iniciativa antes leída para darle el trámite correspondiente. Presidente. Gracias a usted. Sí, diputado Fierro. Gracias. Si me permite la diputada María Antonieta y el grupo parlamentario Nueva Alianza a sumarme a esta iniciativa. Creo que es una iniciativa muy buena y si me permite, con todo gusto. Muchas gracias. Bien, para continuar con el desahogo del orden del día, en el punto de asuntos generales, se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Torres.
Gracias, presidente. Compañeros diputados, con motivo de la tragedia que está sufriendo nuestro país en los estados del sur, sureste y los huracanes que se prevé azotarán a nuestra nación, el presidente nacional de nuestro partido, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto que el 20% del presupuesto destinado para la campaña electoral de 2018 se aporte a un fondo especial de apoyo a los damnificados por la furia de la naturaleza. En un inusitado acuerdo desde nuestro punto de vista, el Instituto Nacional Electoral advirtió al presidente de nuestro partido que no pueden utilizarse los recursos destinados a las campañas electorales para salvar vidas o apoyo a quienes han perdido todo su patrimonio por fenómenos trágicos imposibles de prever o controlar. Por esta razón, los integrantes de la fracción parlamentaria de Morena nos dirigimos a ustedes para conminarlos a enviar una solicitud al Instituto Nacional Electoral para que mediante una interpretación progresiva del artículo 1 constitucional, en el sentido de que todas las normas relacionadas a los derechos humanos deben interpretarse de manera favorable a la persona, y en este caso hablamos de muchísimas personas, tome las medidas necesarias y plantee las reformas indispensables para que en esta ocasión se pueda facilitar y dar trámite a la petición del presidente nacional de Morena, para que el 20% de las aportaciones públicas a este partido se puedan hacer llegar a las víctimas de las tragedias naturales que han sucedido en el último mes en los estados de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán y próximamente Guerrero. Además, invitamos a todos los partidos a que hagan una aportación similar a la que está estableciendo Morena, porque si el dinero público en casos de emergencia no se utiliza para salvar vidas, entonces, ¿para qué? Hay que recordar que el presupuesto total aprobado a los partidos políticos en el país el presente año es superior a los 7,000 millones de pesos, cantidad que marca un récord histórico en el financiamiento a los partidos en un momento en que el país y sus habitantes transitan por una situación económica por demás difícil. Consideramos que debe existir congruencia entre la realidad que estamos viviendo y que se agudiza para millones de mexicanos por los fenómenos meteorológicos y sísmicos recientes y la manera en que se ejercen los recursos públicos. Hay que atender lo urgente con los recursos que a todas luces representan un dispendio, como lo es el financiamiento exagerado autorizado a los partidos políticos. Nada más como noticia, hoy se acaba de sufrir otro sismo muy fuerte, tanto en la Ciudad de México como en el estado de Oaxaca, y seguramente habrá un mayor número de damnificados. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias, diputada. Presidenta. Y nos comentan que también se sintió aquí en Camargo y en Ciudad Juárez. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima, que se celebrará el jueves 21 de septiembre del presente año a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, con el propósito de llevar a cabo la sexta sesión ordinaria, siendo las 12 horas con 55 minutos del día 19 de septiembre del año 2017, se levanta la sesión. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Buenas tardes.